Johnny, quiero que me cuentes a mí y que le cuente a la gente, digamos, cómo surge el tema del libro. Porque sabemos que esto no es de ahora, esto viene hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, viene de, fíjate vos que yo siempre tuve la buena costumbre de leer y escribir de hace muchos años. Y bueno, ahora se me dieron estos escritos, yo lo tenía archivado y fui recopilando, que ahora se me dio la oportunidad para imprimirlo y, como se dice, echar a volar como dos alas un libro. Digo como dos alas porque vuela por todo el mundo el libro. Y yo creo que eso está muy bueno porque uno creo que se siente realizado escribiendo un libro, porque además, si bien en el caso mío personal, yo escribí un librito muy sencillo, con buenas palabras, no va a haber una mala palabra en mi libro, y yo creo que todo propósito, todo propósito del escritor es dejar una moraleja, una enseñanza, sobre todo para los chicos, pero también para los grandes. Por lo menos voy a contar una moraleja que dejo en uno de mis cuentos, que se llama Mi pajarito y yo, que hay veces los padres le compran armas a los chicos o le dan onda. Y yo personalmente he visto, porque como uno de mis hobbies es pedalear, como era ciclista, y me iba allá por las estancias, por la colonia, y yo veía conocidos míos, padres comprándole rifle a los chicos y tirándole a las garzas, por decir, matando esos animales indefensos que al fin y al cabo son vida que Dios le ha dado, y creo que nadie tenemos el derecho de matar por lo menos animales silvestres, y por eso la moraleja que digo en el cuento, que no acepten los chicos, que no acepten las armas, porque si yo me pongo a memorizar, hay veces estamos viviendo en un mundo convulsionado de inseguridad, donde la gente compra un arma y cree que ya está protegida con un arma. Un arma es terrorífico, porque yo le puedo, si me pongo a memorizar, cuántos accidentes hubo por comprar un arma en la casa. Entonces, yo le aconsejaría, como digo, las armas la carga el diablo. ¿Y qué puede traer un arma? Matanza, eh, y todas esas cosas. Yo le digo a los chicos que no acepten eso, que traten de ser pacíficos, que traten de ser, inclusive ser buenos. Y con la experiencia que tuve también del cuento de mi pajarito, me dio una lección de vida mi pajarito. Me dio una lección de vida porque al fin y al cabo hasta podría decir que me sentí padre a los 10 años cuidándole al pajarito que yo tuve, que en el cuento está. Y como digo, me dio una lección de vida me dio una lección de vida. Entonces rompí mi onda, nunca más cacé pajarito. Entonces ese hace el propósito de mi libro. Bueno, Johnny, ¿hace cuánto que venía escribiendo esto? Sabemos un poco la historia, pero que la gente que se entere un poco, ¿hace cuánto que venís ya, venís plasmando, digamos, la historia para que hoy este libro sea realidad? Bueno, este libro
tiene muchos años, como te digo. Yo de los 10 años que escribo. Imagínate, vos hace 55 años que escribo. Inclusive tengo, por decir, una pila de cuentos, de novelas, que lamentablemente fui padre muy joven y las responsabilidades hicieron a que, a pesar que siempre seguí escribiendo, pero nunca la edité, a mis cuentos, mis relatos, ¿no es cierto? Entonces, ahora se me dio la oportunidad, acá en mi querido pueblo de Margarita, Belén, se me dio la oportunidad de plasmar en letras el libro y echar a volar. Y te comento algo, como dicen que escribir 3 cosas hay que hacer en la vida para realizarse acá, ¿no es cierto? Una, dicen que hay que tener hijos, plantar árbol y escribir un libro. Y como siempre digo, yo creo que ya con esto cumplí ya, porque tengo 12 hijos, planté 200 árboles más o menos y nació mi libro. Y eso te voy a contar lo que me pasó personalmente. Si bien yo no edité muchos de mis escritos, pero siempre tuve contacto yo con los escritores. Y ellos decían los escritores decían que escribir un libro y editarlo es como tener un hijo. Y yo pensaba y decía, ¿será cierto eso? ¿O será la imaginación del lector, del escritor, digo? Porque cuando uno escribe, siempre escribe con una esperanza. O sea, ¿cuál es el propósito? De que tus memorias, tu sabiduría, tus vivencias, vos lo echás a un libro y toda la gente se entera. Entonces eso hace que uno le dé ganas de escribir, para que por lo menos el día de mañana que yo no esté, por lo menos yo siempre digo alargar un poquito más la vida del escritor, porque el día de mañana, por supuesto, la ley de la vida, que me iré al otro mundo, como se dice, pero el libro siempre va a quedar. Y alguien ahí a lo mejor en la colonia, en un rancho quizás, va a estar mi libro y me van a recordar. Por eso es muy bueno, es bueno ser escritor y lanzar el libro, que se entere la gente que uno escribe, ¿no es cierto? Siempre y cuando, como siempre digo yo, cuando uno lo escribe con respeto, tal vez con sabiduría también y con verdades, ¿no es cierto? Entonces eso hace a que, para seguir en el tema, que me fui por otro lado, ¿no es cierto?, ¿qué sentían los escritores? Y como decían, es como tener un hijo. Y yo creo que hay veces uno puede plasmar o decir en un escrito o hablar, y la gente que no vivió lo que uno explica, es muy difícil que entienda y que comprenda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? A mí me tuvo que pasar, cuando te comento una cosa muy personal, cuando me voy a la librería de La Paz ya a retirar el libro, ¿qué pasó? Sentí una extraña sensación en mi almita, por decir. Una sensación que después, recordando, retiro con mi hija, la Chumeca, me fue a buscar los 100 libros, que también digo que ahora mandé a hacer 100 libros más, porque me piden mucha gente y ya no tengo más libros. Y ahora, dentro de 2 semanas, ya voy a tener 100 libros y lo voy a seguir vendiendo y donando también a las bibliotecas, ¿no es cierto?
Y entonces, para no salir del tema del libro de las sensaciones que siente uno, fue lo siguiente. Fue que cuando voy a retirar sentí una cosa extraña. Y cuando venía en el colectivo, el cajón lo puse acá en mi regazo. Y les juro, amigos, sentí la misma sensación que cuando fui padre de todos mis críos. Una sensación y difícil de explicar, pero dentro de todo, de angustia, de luchas en mi interior, pero a lo último estaba como un solcito, la alegría. Al verlo yo a mi libro, era como ver un hijo y sentí la misma sensación de tener un hijo biológico, por decir, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Llegué a la conclusión de que, a pesar de que tengo sueños, tengo proyectos en la vida, pero era como que llegué a estar realizado acá en la tierra, ya cumpliendo, creo que con creces, de tener hijos, de plantar árboles y escribir un libro. La foto, aclaro también que mis hijas y mis hijos me ayudaron con el libro. Por lo menos el Pedrito Maidana, que vive en Rosario, el más grande de mis pequeños, él se encargó de las fotos del libro. Mi hija Noelia Maidana, que vive en Francia, ella se encargó de la realización gráfica del libro. O sea, todos me ayudaron. Y yo le había pedido a mi hijo, con respecto a la pregunta de la foto del libro. Esta foto tiene aproximadamente 60 años. Y esta foto era la que yo soñaba y la que quería para la tapa del libro. Porque esta foto, yo veo esta foto que acá ocurrieron, por decir, desgracias y milagros. Esto es original, como se dice, Jaiteba es original, ¿no es cierto? Entonces, acá ocurrieron las desgracias que mucha gente se ahogó en el Río Negro. Esa sería la desgracia. Y los milagros sería esto, el Cristo del Río Negro. Y me enfoqué en un humilde hombre que era el bañero del balneario municipal de Resistencia, que se llamaba Señor Medina. Entonces, fíjate vos que también es como un homenaje el Cristo del Río Negro a personas muy humildes, hasta inclusive puedo decir analfabetas. Como siempre dije el otro día, que hay veces nosotros decimos, si no tiene un estudio, una profesión, no es alguien en la vida. Y yo creo que no es así. Por supuesto, aquel que escribe, aquel que estudia y que sale profesional, más bien, aplaudo eso, ¿viste? Pero hay veces, como vivimos en la Argentina, no hay una estabilidad económica. Yo que recuerdo de 60 años acá, siempre lo mismo, ¿no es cierto? Y siempre hay necesidades. Y yo conozco hombres que no tienen ningún estudio y son valiosos, hasta más valiosos de aquellos que son profesionales. Entonces, este hombre, el Cristo del Río Negro, es un homenaje a este hombre principalmente y a todos los humildes, que no hay necesidad de tener grande sabiduría para ganarse el cielo, como decir, para ganarse el cielo. Yo creo que para ganarse el cielo, que creo que es el camino que recorremos todos los cristianos, es hacer obras buenas.
y no joderla a nadie. Ese es el camino, tenga estudio o no tenga estudio, porque hay veces alguno puede tener mucho estudio y ser malas personas. Y aquel humilde que anda muy humilde puede ser una buena persona. Entonces hay veces no es justo generalizar y aquel que no tiene estudio menoscabarle o menospreciarle. Pero hay veces, ¿cómo te puedo decir? Es como que si hay veces no se dio para llegar a una profesión, a tener un cierto nivel cultural o intelectual, es porque no se le dio la oportunidad. El Estado no le dio la oportunidad. Entonces por eso yo les pido que tengan conmiseración con los más humildes. Entonces, como te decía, para no salir del tema, el Cristo del Río Negro es la historia del bañero, porque él, como te digo, con tanta humildad, ha salvado muchísimas vidas. Inclusive yo fui testigo de dos salvatajes. Yo fui testigo que fue enfrente de mi casa Godoy, el apellido de mi amigo, mi vecino, y otro muchacho que no lo conocía porque venían mucha gente de toda Resistencia. Y como digo, el balneario era un oasis para toda la ciudad de Resistencia y venir a bañarse acá. Bien, Johnny, ¿qué vamos a encontrar en el libro? ¿Qué vamos a tener, digamos, en la historia que vamos a leer? Bueno, como te decía, por lo menos en la oración, mi primer cuento, me gusta porque también casi siempre mis escritos va a lo más humilde, a lo más simple, no a lo más grande. Inclusive no hay letras, no hay palabras, mejor dicho, difíciles acá en el libro. Yo escribí un libro para que el chiquito, el grande, aquel el más humilde que lea, iba a entender el libro. Ese fue mi primer propósito. Y segundo, como te decía, dejar una moraleja, dejar una enseñanza. Ese fue mi propósito para escribir el libro. Y te digo una cosa, fíjate vos que hay veces escribir no es fácil. No es fácil, pero tampoco es difícil. Para mí más bien es fácil, porque soy escritor, siempre toda mi vida escribí. Entonces, lo que pasa que hay veces no pongo palabras difíciles, como te dije, que se entienda. Entonces cualquiera puede leer el libro y entender el libro. Porque te digo una cosa, no le escribí con grandes letras, grandes frases o difíciles frases. Yo con lo más humilde escribí este libro y te puedo asegurar que con tinta del corazón lo escribí porque el libro lo escribí, como yo soy emocional, emocionante es el libro. Y aquel que lo lea, le puedo asegurar, querido lector, que va a entender lo que le estoy diciendo. Johnny, ¿podemos leer algunos? ¿Tenés algún cuento que nos pueda recomendar que nos pueda leer? Bueno, voy a leer este cuento que se llama La oración. Tal es así que una señora, te comento, una señora que me compró el libro, me dijo que lo iba a llevar a leer en la iglesia porque era como que encajaba, por decir, que se lea en la iglesia el cuento porque se trata de una familia del barrio Pescador, Carlos y Rosa, como digo, gauchos de la costa que cuando te tienden la mano también te dan el corazón. Y casi siempre eso pasa con las personas humildes, con las personas desposeídas, con las personas olvidadas por el mismo sistema que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, me gustaría leerte este relato de Carlos y Rosa, y cuento
Y digo que se puede leer en la iglesia, porque hay veces los que vamos en la iglesia, hay veces pensamos decir, bueno, siempre leemos la Biblia, donde decimos, sí, pero eso pasó hace 2000 años atrás, porque Cristo hizo esto, Jesús hizo esto, pero como termina el libro diciendo que hay veces hablamos en tiempo pasado nomás, pero nos estamos olvidando, muchos, que Dios todos los días hace milagros, inclusive a través de los hombres hace milagros. Entonces, me gustaría leerte este escrito que se llama La Oración, y yo creo que van a entender que cuando uno pide oración y reza con esa fe, yo le puedo asegurar, amigos lectores, que Dios no se olvida de los necesitados y menos de los pobres también. Por eso siempre le está dando. Fíjate vos que el otro día fui a dar una charla en la escuela 36 y me preguntaron, como yo digo, al ver la mano de Dios, digo yo, y me dicen, ¿cuál es ver la mano de Dios? Me preguntan. Una nena de allá de la colonia Amadeo, de la escuela 36, el director Miguel Ricci, que fue invitado por él, y con Ramón Muñoz también fuimos los dos. Y bueno, la charla fue hermosa, pero me preguntaron, me dice, yo nunca he visto la mano de Dios, Johnny. Muy buena pregunta. Entonces le dije yo, mira mi hija, ver la mano de Dios hay veces cuesta, pero está al mirar nomás. Entonces le digo, te puedo dar 1000 ejemplos, pero te voy a dar 1 o 2 nomás. Estábamos en un salón, entonces le digo, vos te vas al patio de la escuela y mirás arriba. ¿Qué vas a ver? Vas a ver un sol. Bueno, yo le pregunto a todos, ustedes inclusive hasta a los maestros le dije, yo le pregunto que qué tecnología humana, tanto los norteamericanos, japoneses, ingleses, que fabriquen un sol. Y no van a poder nunca, porque el sol está hecho por Dios, un ser superior a nosotros. O por decir la luna, ahí está veo la luna, la reina de la noche como la llamo yo. ¿Quién pone todo eso? O la noche, la lluvia. Esa es la mano de Dios, chicos. Entonces, para no extenderme mucho, le voy a leer el cuento La Oración. Bueno, me voy a poner el anteojo porque mis 38 años me pesan. Bueno, empieza diciendo así, La Oración. Un 24 de diciembre me encontraba trabajando en mi taller. En fecha como estas, la mayoría de los cristianos nos regocijamos el alma esperando la llegada de Jesús. También es un día de reflexión. Algunos recuerdan amigos, seres queridos que ya no están, otros con nostalgia, alguna novia que quedó en el pasado. Es un día festivo, como si un manto sagrado llega hasta tocarnos el alma y nos hace más bondadosos. Comencé a recordar a familias amigas que viven en los numerosos ríos del litoral. Quizás los recordé porque son los más sufridos de la sociedad. No pude apartar de mis pensamientos a una familia en particular, a Carlos y Rosa, gauchos de las costas, quienes cuando te tienden la mano, también te entregan el corazón. Ellos viven en el barrio San Pedro Pescador, ubicado a la vera del puente General Belgrano, cual une mis provincias más queridas, Chaco y Corrientes. Vinieron a mi memoria las fristadas de pescados y los chupines hechos en la morocha de 3 patas, olla para freír. No pude dejar de recordarlos. Mis pensamientos se hacían cada vez más fuertes hacia ellos.
Era algo en mi interior. Íntimamente presentía que necesitaban una ayuda. Me pregunté, ¿qué puede necesitar? No lo sabía. Entonces me pasó algo extraño. Fue como que si alguien me hubiese conducido hasta la carnicería, casi sin darme cuenta. Estaba comprando 3 kilos de carne, luego pasé por la panadería para buscar el pan. Sin pensar mucho, agarré mi moto y me fui a la casa de mis amigos costeros. Ellos vivían en una precaria casita detrás de la iglesia. En el momento en que llegué, Carlos estaba pensativo sentado en el patio. Cuando me vio llegar, pegó un salto y vino a mi encuentro. Por supuesto que no le dije que yo compré lo que llevaba. Lo único que hice fue excusarme diciéndole, esto te mandan para vos, y le entregué el bolso. Al escuchar voces, la paraguaya, una mujer especial, salió a saludarme con besos y abrazos. Me invitaron a pasar la fiesta con ellos, pero yo ya tenía otros compromisos, por eso no podía quedarme. Al regresar por el camino, sentí un bienestar como pocas veces. Pasaron los días y cada familia costera seguía en la lucha para ganarse el pan de cada jornada. Al poco tiempo regresé a la casa de mis amigos. Carlos no estaba. Había salido a tirar el mayón al río Paraná. Rosa, tan amable como siempre, me invitó con unos mates y me dijo, quiero hacerte una pregunta para sacarme las dudas. Yo accedí diciéndole sí. ¿Cómo no? ¿Por qué el 24 nos trajiste la carne y el pan? Preguntó. Lo único que sé fue que sentí de traerles la cena. Me apretó fuerte las manos y un poco emocionada me dijo, yo sé por qué. Esa noche no teníamos casi nada para comer. Batata hervida era lo único. Desesperada, solita, me arrodillé frente al crucifijo que tengo en la pieza e hice una oración. Le pedí a nuestro Señor Jesucristo que en su llegada no falte el pan a nuestra mesa, y vos caíste como del cielo. Cuando terminó su relato, tenía los ojos empañados en lágrimas. Salí de su casa hasta llegar a la barranca del barrio Pescador. Enfrente ya se podía ver las luces de la hermosa ciudad de Corrientes y a mi derecha el imponente puente General Manuel Belgrano, que parecía un gran juguete viviente con sus autos y camiones que iban y venían como hormiguitas viajeras cruzando de una provincia a otra. Mirando el gran espejo de agua, también pensé que Dios no se olvida de los necesitados, porque nos regaló un mar de agua dulce para que miles de familias costeras vivan de los dones del río y así suplan una de las necesidades básicas, que es la comida. Recordé entonces un milagro bíblico que aconteció hace más de 2000 años atrás, cuando Jesús con tan solo 5 panes y 2 pescados dio de comer a más de 5000 personas. Y todo sucedía como un sueño. Aquella vez, Rosa me ayudó a comprender que las oraciones llegan a través del Espíritu Santo cuando hay necesidad y se reza con fe. El tiempo pasó sin darme cuenta. Yo seguía en la barranca de arena mirando el horizonte, meditaba todo lo que me había sucedido ese día. Entonces, viendo la generosa mano de Dios, llegué a la conclusión de que nuestro Creador siempre está a disposición del pobre y de todo hombre de buena voluntad, probándonos una y otra vez. Esto nos muestra
que Dios en este tiempo también hace milagros. ¿Cómo te sentís? Me siento muy bien, me siento muy bien y ¿cómo es? Y quiero hacer un agradecimiento, varios agradecimientos, por lo menos a mis hijos que me han ayudado. Quiero agradecer a los directivos de la librería La Paz, al señor Rubén, a la señora Lorena, Nelsi, Fabi. Son personas que me han ayudado también con el libro, ¿no es cierto? Que tuvieron la amabilidad de atenderme muy bien y estoy agradecido a ellos. Y sobre todo estoy agradecido a los chicos acá a los chicos de cultura, que están haciendo unos buenos trabajos, y sobre todo al gestor de todo esto, que a mí personalmente me ha ayudado mucho y que siempre voy a estar agradecido. Son dos almitas buenas que sin ellos yo estoy seguro que no hubiera salido el libro, que es el Javier Martínez y su esposa María de los Ángeles Frete. Y bueno, quiero agradecer a todo el pueblo de Margarita Belén, porque mucha gente me ha comprado el libro. Y aquellos que quieran, por ejemplo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Que se comuniquen con vos, digamos? Sí, que se comuniquen conmigo. Yo acá en mi casa, como te dije, acá 2 semanas ya voy a tener 100 libros más. Y varias personas, varios negocios, amigos míos, se ofertaron para tener mi libro en sus negocios para vender. O sea que voy a distribuir por varios lados también el libro. Y yo quisiera que lean el libro, porque yo estoy seguro que tiene 12 cuentos, y en alguno de los cuentos se van a identificar las personas que lean. Y además, te digo, le puse informaciones a los cuentos, que hay veces le interesan más las informaciones a la gente, o recuerdan más, mejor dicho, a mi libro, por las informaciones que por el escrito mismo, ¿no es cierto? Por darte un ejemplo, ahí en el cuento que leí, que hablo del puente General Belgrano, las informaciones del puente, por lo menos le doy todas las informaciones: cuántos kilómetros tiene, cuántos metros tiene de largo, cuánto tiene de ancho, en qué año se inauguró, con qué gobierno se inauguró, qué empresa trabajó. O sea, todas esas informaciones, que está bueno, porque mucha gente a veces no sabe. Vivimos acá y no sabemos cuántos metros tiene el puente, y acá en el libro está todo detalladamente. O por darte un ejemplo, que yo acá hablo de una carrera de caballo, que yo corro una carrera de caballo y me da pie para hablar de los caballos. Y por lo menos acá recuerdo que 2 caballitos criollos argentinos hicieron la travesía más larga del mundo, de 21.000 kilómetros, de Buenos Aires a Nueva York. Y esos caballitos, uno se llamaba Gato y el otro se llamaba Mancha. Inclusive están en un museo de Buenos Aires, embalsamados. Y el 20 de noviembre, creo, que es el Día del Caballo Nacional. Y ese es en conmemoración de la llegada del caballo a Nueva York, que fue un 20 de diciembre. Creo que el año, y duró 3 años, 3 meses y 6 días, creo, toda la travesía. Y bueno, mucha gente no sabe eso. Y acá está en el librito, está esas informaciones. Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudaron,
principalmente a vos, Olfi, que estás haciendo una gran tarea también informativa, que al fin y al cabo es cultura también. Y me gusta saber por qué, porque mi querido pueblo de Margarita Belén estuvo dormido en un largo letargo, por decir, de que nunca teníamos cultura. Siempre nos recordaban en todos lados, personalmente te digo, que nos recordaban solamente por la masacre, pero ahora con la Feria del Libro nos están recordando de otra manera y mostrarle al mundo que acá tenemos gente culta, tenemos muchos escritores, tenemos locutores, como te digo, tenemos escritores que son anónimos también, pero mostrarle al mundo que si bien somos pocos en nuestro pueblo, pero hay mucha cultura. Pero lo bueno de esto es que se difunda, que no esté, como te digo, en un letargo o escondido en un cajón, nuestros escritos. Entonces, ese me gustaría y agradecer a toda la gente que le da la posibilidad a los escritores como me lo dieron a mí personalmente y a muchos de mis colegas. Entonces, toda esa gente que me ayudó, mucha gente me ayudaron. Y no quiero dar muchos nombres, y saben, voy a dar dos nombres que, como digo, que son las dos almitas buenas a las que quiero tanto, que es Javier Martínez y su esposa María de los Ángeles Frete. Muchas gracias, camarada, y hasta siempre.